bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver suma y resta de potencias iguales impares. Bueno, la factorización de expresiones que tienen de esta forma. Y a lo mejor el nombre suena un poquito largo, pero ya lo hemos visto. Van a ver, en videos anteriores nosotros vimos el siguiente caso. A la 3 más B a la 3. Entonces coincide con lo que tenemos aquí en el título. Es una suma más de potencias. Observen, aquí tenemos una potencia, aquí tenemos otra, iguales. Observen, aquí tenemos el 3 como exponente y aquí tenemos el 3 como exponente. Impares. Y entonces pues estas dos exponentes son impares, son números impares. Entonces básicamente a este tipo de expresiones se refiere. O por ejemplo, a la 5 más B a la 5, A la 7 más B a la 7 y así sucesivamente. En donde hay una suma de dos potencias donde los exponentes son iguales y además son números impares. Ahora, en general vamos a resolver este tipo de casos. Pero ¿cómo se resuelve? ¿Se acuerdan de cómo era la fórmula de este caso? Para poder factorizar, lo que hacíamos era escribir los términos así sin exponentes, A más B, y luego escribíamos el otro factor que tenía la siguiente forma: A cuadrada menos AB más B cuadrado. Ahí está. Entonces quiero que sean muy observadores. Tenemos aquí esta suma de potencias iguales impares. Entonces observen los exponentes. Como les había comentado, son impares. Al momento de factorizar, lo factorizamos de la siguiente forma. Escribimos los dos términos en sus potencias y van a multiplicar a otro polinomio. Pero observen a este polinomio. Vean los exponentes. Aquí empieza con 2, luego empieza con 1 y el otro término empieza a aparecer y finalmente el segundo término empieza con 2. Entonces a lo que voy es lo siguiente: si se dan cuenta, aparece el primer término y en cada uno de los términos de esta expresión su exponente va disminuyendo de 1 en 1. A la 2, a la 1 y aquí sería a la 0. El segundo término empieza al revés. Se supone que aquí es B a la 0, pero ya sabemos que no se escribe y su exponente va creciendo de 1 en 1. B a la 1 y B a la 2. Entonces, esta es la secuencia que van a llevar todas estas potencias que sean iguales y que sean impares. Escribimos el primer término y si se dan cuenta es con el mismo signo. Si aquí es más, aquí es más. Pero en el otro empiezan a aparecer poco a poco y el exponente va disminuyendo de 1 en 1. 2 para el primer término, 2, 1, 0. Y para el segundo término es al revés, empieza a incrementarse. B a la 0, B a la 1, B a la 2. Ahora, aquí ya es lo importante. Cuando nosotros tenemos una suma, observen el segundo término, cómo son los signos, se van intercalando. De hecho, si se dan cuenta, esto se parece mucho a lo que habíamos visto del binomio de Newton y todas esas cosas, cómo íbamos determinando los exponentes y los signos. Lo mismo ocurre aquí. Si es positivo, los signos del segundo término se van intercalando: positivo, negativo, positivo. Entonces, a partir de esto, bueno, y otra cosa, observen este exponente, es 1 menos que el que tenemos acá. Entonces, si por ejemplo aquí empiezan con 3, en este factor va a empezar con 2. Si aquí empezara, por ejemplo, a la 5 más B a la 5, entonces en este factor empezaría por un exponente menos, a la 4 y así sucesivamente.
negativamente. Entonces, a partir de esto, nosotros podríamos determinar las fórmulas de las siguientes sumas de potencias iguales. Por ejemplo, a la 5 más b a la 5, esto es igual, el primer factor, ya vimos que son los dos términos con el signo sin su exponente, sería a más b. Y el segundo factor, empezamos con el primer término y escribimos un exponente menos, a la cuarta. Ahorita nos encargamos de los signos. El siguiente factor, bueno, a la cuarta y b, el segundo término empieza con 0. En el siguiente factor, este término, perdón, en la siguiente parte, este exponente va a disminuir en 1 y este va a ir aumentando. Entonces sería a la 3, b a la 1. Y en el siguiente continuamos con la secuencia. A la 2, este exponente disminuye y el del otro término, el de la otra variable, aumenta. B a la 2. Y continuamos. Este disminuye a la 1 y el de la segunda variable aumenta en 1, a la 3. Y finalmente continúa disminuyendo, aquí sería a la 0 y la otra variable sigue aumentando, 3 más 1, 4. Y ahora pues ya sabemos que, por ejemplo, b a la 0 lo podemos quitar y a la 0 lo podemos quitar. Y entonces vamos, como se trata de una suma, vamos intercalando los signos: positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, como ven, a partir de aquí ya podemos determinar la fórmula de estos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, a la 7. Bueno, a la 7 más b a la 7. Esto es igual. El primer factor, ya sabemos, es tal cual, sin los exponentes. A más b. El otro factor, empezamos con los... Vamos a ir haciendo mezclas. Entonces, si se dan cuenta, es AB, 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 AB. AB, 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 AB. Nada más que, pues vamos, en la primera variable va disminuyendo de 1 en 1 el exponente y en la otra va aumentando de 1 en 1. Entonces sería A, ¿qué exponente tiene aquí? 7. Entonces en el siguiente factor es 1 menos 6 y B a la C. Luego continuamos, sería A, este disminuye en 1 y la otra variable aumenta en 1. Que bueno, esta B ya la podemos quitar. Continuamos. Sería la primera variable disminuye su exponente y la segunda variable aumenta, 2. Luego el siguiente, para el siguiente término, la primera variable disminuye su exponente, 3, y la segunda variable aumenta, b a la 3. Para la siguiente seguimos con la misma secuencia. La primera variable disminuye, 2, y la segunda variable aumenta, 4. Para el siguiente término, la primera variable disminuye su exponente, 2, ahora sería 1, y la otra variable aumenta, 5. Y finalmente, para el último término, esta variable disminuye, sería 0, su exponente disminuye, y de la otra aumenta. Si tiene 5, aumenta ahora a 6. Y de la misma forma vamos intercalando los signos. Aquí es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Y esto pues lo podemos omitir. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, es relativamente simple. Es exactamente todo lo mismo que hemos visto en este video tutorial.
Y la secuencia es la misma. Primer paso, escribimos el término tal cual, sin sus exponentes ni nada. Siguiente paso, pues todos los términos se van componiendo de AB, AB, AB. A empieza con un exponente antes, perdón, un exponente menos, y poco a poco va disminuyendo en cada término. B, que es el segundo término, vamos a decir aquí segunda variable, empieza desde 0 y va aumentando. Si se dan cuenta, la primera variable y la última tienen el mismo exponente cuando están solitas, 6 y 6. Esa es una, o bueno, aquí 4 y 4, o aquí 2 y 2. Esa es una forma de asegurarse que desarrollaron correctamente esta expresión, de que los extremos tengan los mismos exponentes. Y bueno, en la suma ya vimos que los signos se van intercalando. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando es una resta? Aquí sería menos. Es casi exactamente lo mismo. Cuando ahora se trata de una resta, el primer término sigue siendo igual. ¿A qué me refiero con que sigue siendo igual? Perdón, el primer factor. Que el primer término va a ser como este, pero sin el signo, pero sin los exponentes, perdón. Entonces, si por ejemplo, esta es una suma, el primer término va a ser una suma. Si este ahora es una resta, el primer factor va a ser una resta. Entonces, este va a ser tal cual lo tenemos acá, nada más que no vamos a escribir los exponentes. La forma de determinar los exponentes va a seguir siendo la misma, como en este caso. Observen, o bueno, en este. Escribimos la primera variable, todas combinaciones de AB, 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 AB. Entonces, escribimos la primera variable con el exponente más grande, que sabemos es una unidad más pequeño que el que tenemos acá. Y a partir de ahí empieza a disminuir. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y B al revés, empieza desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada más, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. La única diferencia es que cuando se trate de una resta, todos los signos van a ser positivos. Aquí sería más, 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 aquí sería más. Entonces, es la... bueno, y aquí. Es la única diferencia. El procedimiento es exactamente el mismo. Sea suma o sea resta, el primer paso es, el primer factor va a ser tal cual lo tenemos, o sea, con todo ese signo, lo único que no escribimos son los exponentes. El segundo paso es determinar el segundo factor. Para eso vamos a ir haciendo combinaciones de AB. El primer término A, bueno, con B, el primer término va a empezar con el exponente más grande, después de este, y poco a poco va a ir disminuyendo de uno en uno. Y B va a empezar en 0 y en el siguiente término va a aumentar de uno en uno. Entonces, así es como nosotros, y bueno, si se trata de una suma, aquí los signos en el segundo, solo en el segundo factor, este lo dejamos tal cual, el primero. El segundo factor pues es el que tiene todas las combinaciones. Si es positivo, en el segundo factor se van intercalando los signos empezando por positivo. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Y si aquí ahora se trata de una resta, todos los signos van a ser positivos. Pues el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces vamos con un ejemplo para que quede todo esto claro. Van a ser ejemplos sencillos, obviamente, porque pues, las expresiones que nos están dando ahí son un poquito largas. Entonces empezamos. Veamos. X a la 5 más, veamos, 2, 4, 8, 16, 30, más 32. Ahí está. Este es nuestro primer ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos elementos que tienen como exponente el 5. Para que nosotros
Aquí les recomiendo que primero, antes que nada, determinen qué exponente es. Y entonces determinen si se trata de una suma o una resta con los exponentes. Voy a borrar todo esto. Entonces, ¿de qué se trata o a qué fórmula se parece? Visto por el exponente, se trata de lo siguiente: a la 5 más b a la 5. Entonces, vamos a determinar cuál es la fórmula que nosotros necesitamos. Primer paso, vamos a escribir estos elementos así como está, pero sin exponente. A más b. Siguiente paso, vamos a determinar el otro factor, que ya vimos que surge de la combinación de a y b junto con los exponentes. Entonces sería a. ¿Qué exponente hay aquí? 5. Entonces aquí vamos a empezar con uno menos. A la 4, b a la c. En el siguiente caso sería nuevamente la combinación de a, b. Este exponente disminuye, el de la primera variable, y el segundo aumenta, sería 1. Volvemos a hacer otra combinación. Ahora este exponente disminuye y el exponente de la segunda variable aumenta. Volvemos a hacer otra combinación. Este exponente disminuye, sería 1, y el de la otra variable aumenta. Y finalmente, nuevamente la combinación, este exponente disminuye, sería 0, y el de la otra variable aumenta. B a la 4. Ahí está nuestro segundo factor. Ahora, pues aquellos términos que tengan como exponente 0, los eliminamos. Observamos los extremos. Es una sola letra con el mismo exponente, entonces quiere decir que es correcto. Ahora vamos a determinar los signos. ¿Cómo son los signos? Como se trata de una suma de elementos elevados a la 5, entonces los signos van a ir intercalados, empezando con más, luego sería menos, luego sería más, luego sería menos y luego sería más. Entonces ya tenemos la fórmula que vamos a utilizar. Ahora ya nada más necesitamos encontrar el valor de A y el valor de B. ¿Qué hacíamos cuando teníamos ya sea una suma o una resta o diferencia de cubos? Como su nombre lo indica, cubos, calculábamos la raíz cúbica. Entonces lo mismo vamos a hacer aquí. Para encontrar A y B necesitamos calcular la raíz del exponente que tiene aquí. En este caso sería raíz quinta de x a la 5. Esto es igual a x. Aquí de preferencia siempre les voy a decir, el positivo pónganlo a la izquierda y el negativo, bueno, en este caso no es negativo, pero cuando sea negativo, pónganlo a la derecha. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a saber identificar cuál es A y cuál es B. El elemento positivo de la izquierda es A. Entonces quiere decir que esto es A. Ahora vamos a encontrar a B. Nuevamente, como estamos, siempre las potencias van a ser iguales. Como les había demostrado, aquí teníamos 3, 5, 7. Entonces, si en este elemento tenemos a la 5, aquí también debe haber algo a la 5. Entonces, por lo tanto, vamos a calcular raíz quinta. Bueno, acuérdense, ¿por qué supe que era X? Esto ya lo habíamos visto, lo llegué a mencionar cuando vimos raíz cúbica. Lo que hacemos siempre, sin importar el índice de la raíz, es dividir el exponente 5 entre el índice de la raíz. En este caso es 5, y 5 entre 5 me da 1. Ahí está. Entonces, raíz quinta de 32, aquí pueden, si quieren, utilizar su calculadora o conocer algunas potencias exactas. Raíz quinta de 32 es igual a 2. Entonces ya tenemos los valores de A y los de B. Ahora ya nada más sería cuestión de sustituirlos en la fórmula. Voy a escribir aquí el resultado. X a la quinta más 32 es igual. Así tal cual lo vamos escribiendo. ¿Cuánto nos salió A? X.
más B, nos salió 2. Luego AX a la 4 menos A, que es X, aquí está, a la 3 por B, que solito me sale 2. Que bueno, vamos a ordenarlo directamente. Sabemos que cuando tenemos un número, conviene que pongamos primero el número y luego la variable. Sería 2x a la 3 más, luego a la 2, me salió x, a la 2, b a la 2, b me salió de 2, a la 2, 2 a la 2 me da 4. Y bueno, vamos a acomodar ese término. Sería 4x cuadrada menos a, que es x, a la 1, que es x, b, que me salió de 2, a la 3. Y bueno, 2 a la 3, 2 por 2 por 2, nos da 8. Y bueno, vamos a reacomodarlos. 8x más b, que me salió de 2, a la 4. 2 a la 4 quiere decir que el 2 se va a multiplicar 4 veces. Eso nos da 16. Y ya tenemos el resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple. Nada más voy a dejar esta fórmula como ejemplo para que se acuerden. Como ven, es relativamente simple. El primer paso, tenemos que identificar qué exponente es. Entonces, al saber el exponente, escribimos la fórmula y la vamos desarrollando. Y una vez que ya tenemos la fórmula, debido al exponente que tenemos aquí, es al que le vamos a calcular su raíz. No voy a decir ni cuadrada ni cúbica porque puede ser exponente 5, 7 su raíz. Precisamente el índice es el mismo del exponente. Para encontrar tanto A como B, ya que encontramos A y B, los vamos sustituyendo en la fórmula. Vamos con otro ejemplo. Veamos. Ahora el ejemplo que sea W a la 14 menos X a la 7. Bueno, en este caso no, iba a poner algo más complicado, pero no. W a la 7 X a la 7 menos 1. Este es nuestro siguiente ejemplo. Entonces, ¿cuál es el exponente que se necesita? Observamos que es 7. Por lo tanto, vamos a desarrollar la fórmula de si se dan cuenta, aparte es una diferencia y el exponente es 7. Entonces quiere decir que vamos a desarrollar la fórmula de dos elementos, la diferencia de dos elementos que están elevados a la 7. Entonces empezamos. Les digo, aquí el exponente les va a indicar cuál es la fórmula que tienen que desarrollar, y el signo pues nada más lo escriben tal cual. Ahora, ojo, también en este tipo de casos a veces les deben de indicar qué tipo de suma o resta de potencias se trata. Porque por ejemplo, W a la 3 menos X a la 3, eso yo lo puedo desarrollar, por ejemplo, para esta. Pero también si yo quiero puedo desarrollarlo para esta, para A a la 9 menos B a la 9, cosas así. Entonces, si no les indican cuál es la potencia que deben de realizar o sobre cuál lo deben factorizar, pues vayan al exponente. Pero siempre les deben de indicar cuál es la suma o diferencia que deben desarrollar. Ahorita ponemos un ejemplo así para que me entiendan. Ahorita pues es relativamente simple. Entonces aquí observamos los exponentes 7. Entonces quiere decir que se trata, y además del signo, quiere decir que se trata de una diferencia
de dos elementos que tienen como exponente el 7. Entonces vamos a desarrollarlo. El primer elemento a la 7, que sería esto, menos el segundo elemento a la 7. Y entonces empezamos. El primer factor es así tal cual, menos b, así tal cual sin sus exponentes. Ahora vamos a desarrollar el segundo factor. Sería a la 7, bueno, ahí está, escribimos la a, y su exponente es 1 menor, 6, y empezamos con b a la 0. Recuerden, cada término es AB, 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 AB. En el siguiente disminuye el primer exponente y aumenta el segundo. En el siguiente disminuye el primer exponente y aumenta el segundo. En el siguiente disminuye el primero y aumenta el segundo. En el siguiente disminuye a la 4, perdón, a la 2 y aumenta el segundo. En el siguiente disminuye nuevamente el primero a la 1 y aumenta el segundo exponente, 5. Y finalmente, en el último término, este exponente disminuye a la 0 y el otro aumenta, b a la 6. Cerramos el paréntesis, podemos eliminar aquellos exponentes que están a la 0. Y ahora vamos con los signos. ¿Qué signo va a ser el que va a tener? Como este es negativo, entonces quiere decir que los signos de todos los términos son positivos. Ahí está. Como ya encontramos la fórmula, ya nada más falta encontrar cuánto vale A y cuánto vale B para poder calcular. Entonces A siempre va a ser el positivo y B va a ser el negativo. Por esa razón les comentaba que convenía que cuando les dieran este término, ustedes lo acomodaran, el positivo a la izquierda y el negativo a la derecha, para que lo pudieran visualizar así y no se confundan y no pongan mal A o B. Entonces siempre el positivo pónganlo a la izquierda y el negativo a la derecha. Entonces empezamos. Como aquí el exponente es 7, entonces quiere decir que la raíz va a tener como índice 7. Bueno, este elemento es el positivo, por lo tanto corresponde a, es igual, raíz séptima de este elemento, w a la 7, x a la 5. Esto es igual. Entonces calculamos la raíz séptima. Escribimos la variable y dividimos los exponentes, como ya sabemos. 7 entre 7 nos da 1. Vamos con la siguiente variable, x. 7 entre 7 nos da 1. Ahora vamos con b. B corresponde a este porque es el negativo. Es igual a igual raíz. Como estamos trabajando con el 7, entonces el índice va a ser el 7. Siempre el índice de la raíz va a ser el de la potencia. Raíz de 7, perdón, raíz séptima de 1, esto es igual a 1. Aquí nada más les paso un pequeño truquito. Toda raíz, no importa si si el índice es positivo, negativo, fracción o cosas así raras, de 1 siempre va a ser 1. Ya que pues, al final de cuentas multiplicar todos los números las veces que sea multiplicar el 1, pues siempre nos va a dar el 1. Entonces ya tenemos el valor de A, ya tenemos el valor de B, ya nada más vamos a sustituirlos en la fórmula. Voy a escribir esta expresión arriba. Es w a la 7, x a la 7 menos 1. Esto es igual. Ya sabemos, nada más vamos sustituyendo en la fórmula original, la que acabamos de encontrar. A vale wx menos b vale 1. Ahí está. Y ahora empezamos con el otro factor. Entonces a wx con su exponente a la 6. Si quieren, de una vez vamos escribiendo ya directamente el resultado para no volver a escribir todo. Entonces w a la 6 nos da w sexta, x a la 6 nos
nos da x sexta. Entonces, si se dan cuenta, a vamos a sustituirlo así tal cual como lo tenemos. Aquí pues no nos salieron exponentes, pero puede que nos salgan algunos exponentes. Entonces, vamos a sustituir a tal cual y después vamos a poner el exponente que tiene la fórmula. Y ya después pues hacemos esa simplificación de exponentes. W a la 6 nos da W sexta y X a la 6 nos da X a la sexta. Sería W a la 6, X a la 6, el signo más, luego A, que nos salió WX, luego el exponente 5, y B, que nos resultó 1, a la 1. Igual vamos a ir desarrollando directamente eso para ya nada más escribir aquí los resultados. W a la 5 nos da W quinta, X a la 5 nos da X a la quinta, y 1 a la 1 nos da 1. Y luego, estas variables multiplicadas por 1, eso nos da como resultado W a la quinta, X a la quinta. O sea, no se preocupen, primero sustituí así, pero aquí abajo inmediatamente estoy resolviendo. O sea, para que no haya dudas de qué es lo que estoy haciendo. Bueno, sería así, por 1 a la 1. Entonces el resultado es W a la quinta, X a la quinta. Ahí está. Vamos con, ya terminamos este término, vamos con el siguiente. Sería más, veamos, a la 4, escribimos A, WX, su exponente, ya escribimos A, luego W, sale 4, B, vimos que es 1, a la 2, vamos a desarrollar directamente eso, W a la 4, W cuarta, X a la 4, X cuarta, por 1 a la 2 nos da 1. Y realizando la multiplicación de este 1 por estas variables, tenemos W a la cuarta, X a la cuarta. Ahí está. Vamos más el siguiente término. Sería W a la 3, a la 3 nos resultó a WX, lo sustituimos así como está, WX a la 3 por B a la 3, que es 1. Ahí está. Y ya sabemos, desarrollamos eso. W a la 3 es W a la 3, X a la 3 nos da X cúbica por el 1 a la 3 nos da 1, resolviendo eso nos da W a la 3, X a la 3, y este es el resultado ya de realizar esa operación. W a la 3, X a la 3. Vamos ahora con el siguiente término. Más W cuadrada, perdón, ya me trabé con W. A cuadrada, este es el valor de A. WX cuadrada por el valor de B, que es 1, y está elevado a la 4. Realizando esa operación tenemos lo siguiente, nada más esto, tenemos lo siguiente. W a la 2 nos da W cuadrada, X a la 2 nos da X cuadrada, por 1 a la 4 nos da 1. Y esto es igual a W cuadrada, X cuadrada. Entonces sería W cuadrada, X cuadrada. Vamos con el más y luego el siguiente término, que sería W1. Pues este 1 lo podemos quitar. Este 1 también. Sería A normal, sería WX por P a la 5,
B nos dio 1 a la 5. 1 a la 5 nos da 1. Y WX por 1 nos da WX. Y finalmente, creo que me cansé más de estar hablando que de haciéndolo. B a la 6 sería B, me resultó 1 a la 6. Y 1 a la 6 me da 1. Y ya hemos terminado nuestra factorización. Entonces, como ven, fue relativamente simple. Fue muy sencillo, no fue nada difícil, fue exactamente lo mismo que hemos visto en todos estos ejemplos. Primer paso, yo les recomiendo, ya si son expertos, pues aviéntenselo así directamente al resultado. Pero si no, yo el primer paso que les recomiendo es determinen la fórmula que van a utilizar. Y es que aquí yo no les puedo enseñar, por ejemplo, a la 9 o a la 11, porque cuando acabaríamos de todas las fórmulas. Entonces aquí yo lo que les estoy enseñando más bien es la metodología para saber qué fórmula van a necesitar. Y de ahí ya hacen esto. Entonces, en este caso, les digo, si el exponente, si no les dicen qué tipo de suma o resta se trata, van a tomar el exponente como referencia. Generalmente en este tipo de expresiones está así directamente el exponente. Por ejemplo, aquí 7, 7, pues entonces quiere decir que los elementos están a las 7. Pero puede haber ocasiones en las que no nos digan, bueno, en las que no sea tan claro el exponente, entonces ahí tenemos que preguntar. Por ejemplo, voy a borrar todo esto. A la 15 menos, no más, B a la 15. Este sería un ejemplo. A la 15 más B a la 15. Y de repente nos dicen, pues tú factorízalo. Pero por ejemplo, hay muchísimas formas de factorizar esta expresión. Una de ellas es que nosotros dice A la 15 y B a la 15. Y lo factorizamos como ya sabemos. Primero escribimos los términos así como están sin sus exponentes. A más B por, y luego empezamos a factorizar el segundo término como ya sabemos. Sería el primer término con exponente antes, a la 14 y B a la 0, luego A disminuye el exponente, A la 13 aumenta el otro, B a la 1, A la 12, B a la 2 disminuye el primer exponente, aumenta el segundo, disminuye el primer exponente, aumenta el segundo, disminuye el primer exponente, a la 10, aumenta el segundo, luego disminuye el primer exponente, aumenta el segundo, luego disminuye el primer exponente, aumenta el segundo, disminuye el primer exponente, aumenta el segundo, disminuye el primer exponente, aumenta el segundo, o sea, este primero 7 disminuye a 6 y este segundo aumenta a 8, disminuye el primer exponente, a la 5, aumenta el segundo, 9, disminuye el primer exponente, a la 4, aumenta el segundo, disminuye el primer exponente, a la 3, aumenta el segundo, no me cabe, qué expresión tan grande, disminuye el primer exponente, a cuadrada, aumenta el segundo, disminuye el primer exponente, aumenta el segundo, disminuye el primer exponente, a la 0 y aumenta el segundo. Y bueno, ya terminamos ahí y quitamos todo esto, los elementos que están a la 0, y luego acomodamos los signos. Es positivo, entonces quiere decir que se van intercalando. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo,
positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces fuimos intercalando los signos. Esta es una forma en la que la podríamos factorizar. Pero por ejemplo, también podríamos factorizar, y está muy larga la verdad. Seguro hasta se aburrieron de a ver a qué hora se acaba este. Pero también por ejemplo, esto lo podríamos factorizar con esta expresión. Que bueno, obviamente respetando el signo. Sería aquí más, más, aquí sería menos, y aquí más. Entonces, ¿cómo quedaría esta expresión factorizada viéndolo como si fuera una suma de cubos? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a borrar esto. La fórmula pues ya la tenemos. Entonces sería a a la 15 más b a la 15. Entonces empezamos. Tenemos que encontrar el valor de a y b. Por lo tanto tenemos que calcular la raíz que nos dice la fórmula. En este caso sería raíz cúbica. Vamos a cambiar las variables nada más para que no se confundan con que estas son estas. X y Z. Ahí está. O sea, este es nuestro ejercicio, pero nosotros vamos a factorizarlo empleando esta fórmula. ¿Por qué? La verdad, porque así casi decirles. Pues porque yo quise. No, no es cierto. Sino para que vean que un solo exponente, una sola expresión, como ya habíamos visto anteriormente, se puede factorizar de diversas formas. Entonces, este primer término es A y este segundo término es B. Vamos a factorizar el primer término para obtener A. X a la 15, como vamos a ocupar esta fórmula, donde se trata de una suma con elementos al cubo, entonces, como este exponente es 3, el índice de la raíz también va a ser 3. Esto es igual, escribimos la variable y dividimos los exponentes. 15 entre 3 nos da 5. Entonces ya encontramos el valor de A. El valor de B sería z a la 15 y las raíces es la misma. No crean que por ejemplo aquí raíz cúbica y aquí raíz cuarta, raíz cúbica y aquí raíz cuadrada, no. Las raíces van a ser las mismas. Como esta fue raíz cúbica, del otro elemento también va a ser raíz cúbica. Esto sería B. Esto es igual. Empezamos. Escribimos la variable y dividimos los exponentes. 15 entre 3 nos da 5. Ya tenemos nuestro A y B, ya nada más lo sustituimos en la fórmula así como está. Entonces sería A, que vale X a la 5, más B, que vimos que vale Z a la 5, por A, que vale X a la 5, y luego lo elevamos a la 2. A solito es X a la 5, por eso está aquí X a la 5. Pero la fórmula dice que lo elevemos a la 2. Por eso está su exponente 5 y luego el exponente de afuera. Simplificamos esos exponentes y tenemos. Sería X, 5 por 2, 10. X a la 10. Luego menos A, que vale X a la 5, por B, que vale Z a la 5, más B, que vale Z a la 5, y luego dice elevado a la 2. Y de la misma forma, simplificando los exponentes, tenemos lo siguiente. Sería Z, 5 por 2, 10. Borramos entonces esto y ya escribimos el resultado de simplificar eso. Z a la 10. Y este sería el resultado de la factorización si nosotros quisiéramos factorizarlo como una suma de elementos que están a la 3. Pero ¿qué pasa si por ejemplo yo quiero factorizarlo como una suma de elementos que están a la 5? Bueno, antes que nada, vamos a resolver esa operación rápido para que me crean. Vean.
X por X, escribimos la X y sumamos los exponentes. 5 más 10, 15. Luego X, aquí es más por menos, menos. X por X, escribimos la X y sumamos sus exponentes. 5 más 5, 10. Z a la 5. Luego X a la 5 por Z a la 10 nos da más X a la 5, Z a la 10. Luego vamos con esta. Más por más nos da más Z a la 5 por X a la 10. Luego, este término con el que sigue, más por menos, menos Z a la 5 por X a la 5, Z a la 5, escribimos X a la 5, Z y sumamos los exponentes. 5 más 5, 10. Y luego, más por más, más Z, Z, tenemos aquí Z, sumamos exponentes. 5 más 10, 15. Simplificando términos semejantes, y estos son semejantes. X a la 10, Z a la 5 con signos diferentes se cancelan, y lo mismo acá. Este y este son semejantes. X a la 5, Z a la 10, X a la 5, Z a la 10 con signos diferentes se cancelan, y esto me da como resultado X a la 15. Sí, yo creo que se me acaba aquí. X a la 15 más Z a la 15. Entonces observen cómo con esta factorización sí me dio este resultado. Ahora, como les decía, ¿qué tal si yo quiero factorizar como una diferencia de elementos, perdón, una suma de elementos que están a la 5? Es decir, así. A la 5 más B a la 5. Que igual, bueno, sí se podría. Vamos a desarrollar la fórmula. Quedaría así. Escribimos lo primero, así como está, sin exponentes, A más B. Y luego escribimos la combinación de elementos con el exponente menor, 1 menor. Aquí empiezo con 5, aquí sería 4. B a la C. Luego A la 3 disminuye en 1, aumenta el otro. A la 2 disminuye 1 y aumenta el otro. Aquí es 1, aumenta 2. Luego sería A, disminuye el primer exponente, aumenta el otro. Y luego sería, disminuye el primer exponente y aumenta el otro. Y ahora los signos, como es positivo, entonces se van intercalando. Aquí es más, aquí sería menos, aquí más, aquí menos y aquí más. Y entonces vamos a resolver esta misma expresión, pero ahora considerando que se trata de una suma de elementos que están a la 5. Entonces, como vamos a ocupar esta fórmula, entonces vamos a calcular las raíces de cada elemento. Este primer elemento, este primer término, corresponde a A. Entonces, A, voy a ponerlo aquí. A sería, como lo estamos viendo como un elemento elevado a la 5, entonces es el mismo índice de la raíz. El primer elemento sería X a la 15. Y esto es igual, escribimos la variable y dividimos los exponentes. 15 entre 5 nos da 3. Luego B, esto es igual. B es nuestro segundo término. Igual, como se trata del mismo exponente, entonces es la misma raíz. Raíz quinta de ese término. Z a la 15, esto es igual a Z. 15 entre 5 nos da 3. Y entonces ya tenemos los valores de A y B y empezamos a sustituirlos. Entonces, X a la 15 más Z a la 15, esto es igual a, que me salió de X a la 3, más B, que me salió de Z a la 3, por A, que es X a la 3,
Entonces, A, que me salió x a la 3, aparte con su exponente, 4, ahí está. Los simplificamos directamente. Sería x 3 por 4, 2. Luego, es el siguiente término, sería a la 3. Sería a, que me salió x a la 3. Bueno, con todo el signo menos x a la 3. Y luego el exponente 3. Acuérdense, este 3 es de este exponente. No es que ya le puse 3, ya no lo pongo. No, este 3 es de este exponente. Y aparte hay que ponerle el exponente de afuera. Y luego b, que es z a la 3. Ahí está. Y bueno, simplificando eso tenemos lo siguiente. Sería x 3 por 3 nos da 9 z a la 3. Z a la 3. El signo más. Y con el siguiente término. Sería a, que nos salió x a la 3. Al cuadrado, y b, que nos salió z a la 3 al cuadrado. Simplificando eso tenemos x, 3 por 2 nos da 6, z, 3 por 2 nos da 6, sería x a la 6, z a la 6, menos a, que es x a la 3, por b, que es z a la 3, que está elevado a la 3. Y entonces sería x a la 3, lo dejamos tal cual, y aquí z, multiplicamos sus exponentes. 3 por 3, 9, ahí está. X a la 3, z a la 9. Y vamos ya con el último término. Sería más b, que es z a la 3. Y luego, ¿qué exponente tiene? El 4. Y realizando esa operación o simplificación tenemos lo siguiente. Sería z, 3 por 4, 12. Z a la 2. Y ya tenemos nuestra factorización. Entonces, si se dan cuenta, fue exactamente lo mismo que en ejemplos anteriores. Dependiendo de cómo lo veamos nosotros, calculamos la raíz de cada elemento. Y ya que lo tenemos, nada más lo vamos sustituyendo en la fórmula. Ahora, bueno, aparentemente el resultado es completamente diferente. Pero ahora vamos a multiplicar. Vamos a realizar esta multiplicación para que vean que vamos a llegar a la misma expresión. Voy a hacerlo un poquito rápido también para que no se aburran, porque va a ser algo muy largo. Entonces, x a la 3 por x a la 12 nos da x a la 15. Luego, esta x más por menos x, este primer término va a multiplicar a todos para que no se me pierdan. Entonces sería x 3 más 9, 12, z a la 3. Luego vamos con el siguiente término, más por más, sería x 3 más 6, 9, z a la 6. Luego, más por menos, esta x multiplica a esta, la escribimos una vez y sumamos sus exponentes. 3 más 3 son 6, z a la 9. Luego, esta por esta, más por más nos da más. Como la x no tiene con quién multiplicarse, pues la escribimos tal cual. X a la 3 por z a la 12 nos da x a la 3, z a la 2. Ahora, esta z va a multiplicar a cada uno de los términos. Entonces sería más por más, nos da más. Z a la 3 por x a la 12 nos da z a la 3, x a la 12,
Luego para el siguiente término, más por menos, menos z a la 3 por x a la 9 por z a la 3. La x no tiene con qué multiplicarse, la escribimos tal cual. Z, y sumamos los exponentes de esta z y esta, porque se está multiplicando. Entonces 3 y 3 son 6. Vamos con el siguiente término, más por más nos da más. Luego la x no tiene con quién multiplicarse, la escribimos tal cual. La z sí tiene con quién multiplicarse, entonces la escribimos y sumamos sus exponentes. Sería 6 y 3 nos da 9. Luego vamos con el siguiente término, más por menos nos da menos. Luego la x no tiene con quién multiplicarse, la escribimos tal cual, x a la 3. Y la z la dejamos tal cual, z. Sumamos los exponentes, 9 más 3, 12. Y finalmente llegamos al último término. Entonces z por z, bueno, el signo, más por más me da más. Y z con z, escribimos la z, 3 más 12, 15. Por eso les decía que cada vez íbamos a realizar multiplicaciones más rápido. Si no, imagínense cuánto hubiera tardado haciendo esa multiplicación. Ahora vamos a juntar términos semejantes. X a la 12, z a la 3. Aquí está, observen. X a la 12 y x a la 12, z a la 3, z a la 3, términos semejantes que se pueden cancelar porque el signo es diferente. Entonces, este con este se cancela. Vamos ahora a buscar un término semejante a este. X a la 9, z a la 6. Aquí está. X a la 9, z a la 6. Mismo término, pero de diferente signo, se pueden cancelar. Por eso vimos también cancelación. Luego vamos a buscar un término semejante a este. Menos x a la 6, z a la 9, más x a la 6, z a la 9. Mismo término, x a la 6, z a la 9, pero de signos diferentes. Entonces se cancelan. Vamos a buscar otro término semejante. X a la 3, z a la 12, x a la 3, z a la 12. Son los mismos términos, pero signo contrario, más y menos. Entonces se pueden cancelar. ¿Y qué es lo único que quedó? Quedó x a la 15 más z a la 15. Y, ¡oh! Esto es magia. Observen, con diferentes factorizaciones. Por eso también quise resolverlas. Que bueno, aquí ya lo borré. Pero con diferentes factorizaciones. Aquí considerando que era una suma de cubos y aquí considerando que era una suma de elementos a la 5, llegamos de todos modos al final de cuentas al mismo resultado. Ustedes recordarán que cuando trabajamos con esta y que hice la operación, llegamos a esto. Y aquí también. Entonces es lo que les había comentado casi en un principio del video. Siempre nos deben de indicar qué tipo de diferencia, o bueno, de suma o de diferencia se trata. Porque con exponentes diferentes, aquí lo hicimos con 3 y aquí lo hicimos con 5, quizá podamos obtener factorizaciones diferentes. Ya habíamos visto anteriormente que un solo elemento se puede factorizar de diferentes maneras. Al final ya que se acabamos factorización, al final de esto les voy a enseñar cómo una sola expresión algebraica se puede factorizar de muchas formas. Entonces, como una sola expresión se puede factorizar de muchas formas, pues si nosotros realizamos la operación, podemos al final de cuentas llegar al resultado. Es como, por ejemplo, tenemos el 20 y vamos a escribir dos números que multiplicados por 20, que multiplicados entre sí nos den 20. Una forma podría ser 4 por 5 y nos sigue dando el mismo 20. Otra forma podría ser, por ejemplo, 2 por 10 y nos da 20. Otra forma podría ser, por ejemplo, digamos, 8 por 2.5. Observen, para obtener el mismo resultado
factorizamos de diferente forma. Buscamos dos números que multiplicados nos da ese valor. Algo similar está ocurriendo aquí. Esta es mi expresión original, pero encontramos dos factores diferentes que al multiplicarlos nos da eso. Dos factorizaciones diferentes. Aquí está una y aquí está la otra. En la primera consideré que las potencias estaban elevadas a la 3 y en la segunda que las potencias estaban elevadas a la 5. Entonces, resumiendo, ¿qué podemos hacer? Primero, cuando tengamos una suma o resta de potencias iguales impares, lo que hacemos es lo siguiente. El primer factor lo escribimos tal cual, con todo y su signo. Si es más o menos, no importa, tal cual. El segundo factor es una combinación de A y B, AB, 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 AB. Nada más que el primero va a tener un exponente menos al que tenemos aquí y poco a poco va disminuyendo. Y la segunda variable empieza en 0 y poco a poco en cada factor va aumentando 1. Ahora, si aquí es positivo, en este segundo factor los signos se van intercalando. Si aquí es negativo, en este segundo factor todos son positivos. Entonces, eso es para saber cómo obtener la fórmula. Si quieren, ahorita ya quedó un poquito largo el video, pero ahorita obtenemos la fórmula de A a la 9 para que vean que es lo mismo. Y bueno, segundo caso, como habíamos visto, una expresión se puede factorizar de muchísimas formas. Entonces, si no les indican qué factorización hay que hacer, por ejemplo, que sea A a la 3 y Z a la 3, utilicen el exponente que tenga alguno de los elementos. Por ejemplo aquí, que dice X a la 3 más Z a la 3, entonces vamos a verlo como una suma de potencias iguales impares, donde el exponente es 3. Entonces usamos la fórmula con exponente 3. Pero si no les dicen, como en este caso, pues ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. Entonces, en este tipo de expresiones siempre les deben de decir cuál es la potencia que van a considerar. Si los elementos van a estar elevados a la 3, o van a estar elevados a la 5, o incluso van a estar elevados a la 15. Como vimos hace un momento, pudimos haber desarrollado A más B a la 15. Es válido. Entonces siempre pregunten. Si no les dicen, trabajen con el exponente que tiene los términos. Y si les dicen, pues ya se adaptan al que tienen. Entonces, por ejemplo, ¿cómo quedaría? Ya voy a borrar todo esto. Y bueno, no se espanten, no es que diga, es que ¿cuál es el correcto? Véanlo como aquí, un caso más sencillo. Esto ya es de forma general, aquí es más sencillo. Un número lo podemos dejar expresado con dos números que se están multiplicando de diferente forma. Lo mismo ocurre aquí. Esta expresión algebraica la podemos representar de formas diferentes, que al multiplicarlos, como acabamos de ver, nos va a dar el mismo resultado. Y entonces ya nada más para terminar, ¿cómo quedaría A a la 9? Que esto ya nada más es pues ver que si aprendieron cómo quedaría la forma. Entonces sería A a la 9 más B a la 9. Entonces, primer paso, escribimos el factor como está sin exponentes, A más B. Segundo paso, pues vamos a ir haciendo combinaciones de las dos variables. A, empezamos con el exponente más pequeño que tengamos aquí. Si aquí tenemos 9, el que sigue sería 8. Y B a la C. Y empezamos a hacer combinaciones. Disminuye el primero, aumenta el segundo exponente. Disminuye el primero, aumenta el segundo exponente. Entonces aquí 8 disminuyó a 7, luego disminuyó a 6, luego 5, 4, 3, 2 y así. Y en cambio el segundo exponente va aumentando de 1 en 1. Empieza con 0, 1, 2. A, aquí sería 5, disminuye 1 y aumenta el segundo. Luego, nuevamente, sería A, disminuye 1 y aumenta en 1 el segundo. Luego disminuye 1 a la 3 y aumenta el segundo. Bueno, disculpen si les doy la espalda, es que es para ir un poquito rápido. Luego disminuye el primero, aumenta el segundo. De hecho, otra forma de ver que si van bien, observen, los exponentes se intercalan siempre.
por ejemplo aquí dice 6, 2 y luego aparece 2, 6. O por ejemplo aquí 5, 3 y luego aparece al revés, 3, 5. Entonces siempre los exponentes como que se van a ir cambiando de lugar. O bueno, ahorita que escribo el que sigue, sería A disminuye en 1, B aumenta el otro, que es 6 aumentó a 7. Observen, aquí tiene 1, 7 y aquí 7, 1. Siempre los números van a ir acomodados de la misma forma, nada más que invertidos. 1 con 7, 2, bueno, para este caso, 2 con 6, 5 con 3 y así. Y veamos A a la 0, B, bueno, el primer exponente disminuyó en 1 y el otro aumenta en 1. Y el término del medio, siempre va a haber un término del medio, si se dieron cuenta en todas las expresiones, que tengan los dos exponentes, siempre. Y bueno, ahora ya nada más vamos poniendo los signos. Como es positivo, entonces se van intercalando. Bueno, borramos los que están a la 0 ya no los necesitamos, y los extremos sí tienen el mismo exponente, como les había comentado. Son muchas cosas, aprovechando esta potencia que les voy comentando precisamente para que se vayan dando cuenta, por si a lo mejor a veces se les olvida qué exponente iba, para que puedan verificar que su expresión es correcta. Entonces aquí sería más, menos, más, menos, más, menos, más, menos y más. Ya tenemos el resultado, ya podemos factorizar x a la 9 más 1, por decir algo. Entonces les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Bueno, y antes de que se me olvide, si se dan cuenta, todo el tiempo trabajamos con potencias impares. O sea, esto solo se aplica para potencias impares. Si tuviéramos potencias pares, por ejemplo, A a la 4 y B a la 4, ya no se aplica. Solamente para potencias con números impares. Entonces veamos. W a la 7, no, bueno, más 2, 4, 8, 16, 32, 34, más 128. Luego que sea x a la 3 menos 3, 7, no, x a la, bueno, sí, x a la 5 menos 241. Veamos, déjenme ver, voy a hacer aquí la operación. Aquí sería así, x a la 5 menos 244. Y luego tenemos el siguiente, veamos. W a la 21 menos Z a la 21. Para este último ejercicio, bueno, en estos sí es muy obvio. Aquí, como su exponente es 7, quiere decir que van a hacer una suma con elementos a la 7. Es decir, A a la 7 más B a la 7. En este, como el exponente es 5, lo van a ver como elementos que están elevados a la 5. A la 5 menos B a la 5. En este caso sí está un poquito más difícil verlo. Si ustedes quieren, podrían desarrollarlo como A a la 21 menos B a la 21. Pero la verdad les quedaría una expresión muy grande. Entonces, esta la van a desarrollar como A a la 7 menos B a la 7. Y ya si quieren también la pueden desarrollar como A a la 3 menos B a la 3. Entonces de estos les digo, pues así es fácil visualizar. El exponente que tienen es el que van a considerar para poder factorizarlo. Pero de este, yo les sugiero que utilicen uno de estos dos, que ustedes quieran, para poder desarrollar.
Entonces son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Y ya saben, cualquier duda que tengan de esto pueden comentarle y yo con mucho gusto se las aclare. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.